entrar en un momento de oración. Nos vamos a presentar al Señor en este momento. Yo te pido que veas concentrarte en la oración que vamos a hacer. Inclina, por favor, tu rostro, cierra tus ojos para que podamos concentrarnos en las palabras que vamos a decir. Señor bendito, Padre amado, hemos venido a este lugar, Señor, una vez más por tu infinita gracia, Señor. Estamos delante de ti para adorar tu precioso nombre, para entregarte este tiempo, Señor, y un tiempo de calidad, no dejando que ninguna preocupación, Señor, nos estorbe o que ocupe, Señor, ese lugar que a ti te corresponde. Padre bendito, queremos alabar tu precioso nombre, queremos alegrar tu corazón en esta mañana, Señor, con nuestras alabanzas, con las adoraciones que vamos a rendir delante de tu presencia. Toma lo mejor de nosotros en este día, Señor, pues hemos venido, Padre, a entregarte nuestros corazones. Y aunque todo te pertenece, Señor, recibe esta ofrenda de adoración, esta ofrenda, Señor, de cánticos de tus hijos, Señor, en este día. Queremos levantar para ti, Señor, y que llegue hasta tu trono, Padre Santo, donde tú estás siendo alabado en este momento. Señor, bendice a cada persona que está aquí con tu precioso Espíritu Santo, ministrando los corazones, Señor, porque hemos venido a buscar de ti, Padre, también a buscar tu paz, a buscar consuelo, Señor, en tus brazos. Muévete con poder, Señor amado, sobre tus hijos en este momento. Nos derramamos nuestra vida, Señor, delante de ti, porque necesitamos, Padre Santo, como el aire que respiramos, Señor, o como el agua que bebemos, Padre Santo, necesitamos tu presencia. Dile al Señor: necesito tu presencia, Padre. He venido a buscar esa presencia, Señor, que viene a mi vida. He venido, Padre Santo, para adorarte, Señor, y que tu precioso Espíritu pueda moverse también en mi vida. Dile al Señor: Padre, necesito de ti, Señor, necesito de tu poder. Habla con Dios en este momento. Dile: Señor, te necesitamos tanto. Señor, necesitamos tanto de ti. Necesitamos sentir tu amor, Padre. A veces somos débiles, Señor amado. A veces, Padre, necesitamos de un abrazo, necesitamos de tu presencia. Por eso estamos también aquí, Señor, porque sabemos que aquí podemos encontrar, que en tu presencia podemos encontrar el regocijo que necesitamos, la calma, Señor, para la tormenta que muchas veces pasamos. Estamos delante de ti, Señor, rendidos a tus pies. Queremos estar, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, por tu presencia. Vamos a adorarle al Señor. Ante ti todo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Mira, Señor, ante ti
y vamos a alegrar su corazón en esta mañana. Es un privilegio tan grande estar en la presencia del Señor. Por eso en esta mañana, si estamos aquí, es porque Él nos ha traído. Porque Él pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Vamos a alabarle al Señor porque Él es digno. Él se merece todo lo mejor de nosotros. Porque sabemos que lo que hacemos nosotros para Él no se iguala lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, por nuestras vidas, salvarnos. Amén.
en este lugar. ¿Cuántos saben que Él ya nos estaba esperando aquí? Alábale, adórale con todo tu ser.
Señor, en esta mañana queremos adorar. Queremos entrar al trono de tu gracia, Señor, confiadamente, Padre, porque sabemos que tú estás ahí, que tú nos respondes, que contigo, Señor, todo es ganancia, Padre bendito. Te adoramos, Señor. Y si vendiera lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Su amor no se compra ni se merece.
vez, bienvenidos a todos, queridos hermanos. A los que ya estamos aquí, porque faltan bastantes personas, ¿no? ¿Se dan cuenta? El domingo pasado, casi llena la iglesia. Hoy hay un espacio, no han venido algunos hermanos, bueno, algunos han justificado, ¿no? Nuestros hermanos, la familia de Pablo, Glenda, está en la, Pablo está en el trabajo y Glenda está cuidando de la bebé que, por ponerle la vacuna, ahorita está con los efectos, y luego de eso vamos a orar por ellos también para que puedan ser protegidos por el Señor. Amén. Amén. ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos a estar atentos, por favor, a partir de este momento, porque es una parte muy importante. Nada puede suplir o nada puede cambiar este momento que es la palabra del Señor. De repente más personas van a venir, pero nosotros vamos en este momento a hacer una oración para decirle al Señor que nos hable mediante su palabra. Gracias. Y que podamos estar nosotros atentos. Por favor, una vez más, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y ora conmigo. Señor, te agradecemos, Padre, la oportunidad que tú nos das de poder estar nuevamente en este lugar. Pedimos, Señor, que tu palabra pueda sembrarse en nuestros corazones, Señor, que esta semilla dé fruto, Padre Santo, al tiempo deseado, de acuerdo a tu voluntad. Y te pedimos que tu precioso Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor amado, que tu precioso Espíritu Santo sea quien dirija, Señor, a nuestros corazones, no la inteligencia, no el corazón, no los raciocinios del hombre, Padre. Te damos gracias, te pedimos, desciende tu palabra sobre nosotros, y Padre Santo, nosotros vamos a estar atentos a las cosas que se van a decir en este lugar. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 11, por favor, Nuevo Testamento. Libro de Lucas, capítulo 11. Los que están ahí pueden decir amén, que ya vamos a leer. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Gracias a Dios. Lucas, capítulo 11, versículo número 35. La palabra del Señor dice así en este versículo: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Voy a repetir otra vez lo que dice el versículo. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Cuántos tienen la luz del Señor en sus corazones? Diga amén. Amén. Lo que vamos a aprender en este día es algo muy importante, queridos hermanos. El título de este mensaje es Cuestiónate. El título de este mensaje que voy a compartir con ustedes es Cuestiónate. Jesús está enseñando en este momento una importante lección sobre la luz y sobre la función de la luz en nuestras vidas. Ahora, dicho sea de paso, tu vida es la luz que Dios va a usar para iluminar a las personas de este mundo que están en tinieblas. Amén, iglesia. Amén. Quiero que entiendas eso, que tu vida es la luz que el Señor va a usar para iluminar a las personas que están en tinieblas en este mundo. Pero esa luz de la cual está hablando este pasaje, en principio, en primer lugar, es la palabra de Dios. Por eso pregunté hace un momento, ¿cuántos tienen la luz del Señor en sus vidas, en sus corazones? Porque es muy fácil pensar que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas y aún así estar equivocados. Es muy fácil que nosotros podamos pensar de nosotros mismos que estamos andando en el camino de luz, en el camino correcto, pero es muy fácil equivocarnos. ¿Estamos aquí? Amén. La luz a la cual se está refiriendo en el versículo 35 que nosotros estamos hablando, en principio es la palabra de Dios. Si tú vas al libro de Salmos, en el capítulo 119 y en el versículo 105, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria sea al Señor. Entonces, esa luz de la cual nosotros estamos hablando en este momento es la palabra de Dios que debe estar dentro, tiene que estar dentro de tu corazón. Por favor, no hablen por celular en este momento, me están distraídos. Si van a usar el celular, úsenlo para leer la Biblia, porque algunos tienen la Biblia en sus celulares, está perfecto, no hay ningún problema.
Entonces, Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios es una lámpara para nosotros y es una lumbrera para nuestros caminos, nuestros pasos. Pero, hermanos, existe ciegos hablando de forma espiritual. Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Estamos conmigo? Amén. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, que no quiere darse cuenta de las circunstancias. Yo tengo que decir esto. Por favor, el teléfono. Sí, por favor, puede ser afuera. Entonces, tengo que decir esto de forma obligatoria, en honor a la verdad. Existen muchas iglesias cristianas, evangélicas. Pero hermanos queridos, no todas hablan la sana doctrina. En este tiempo se ha pervertido y es tanto así que hay un consenso cuando se dice que la iglesia debería pasar nuevamente por lo que sucedió en el 1517. Una nueva reforma, porque ahora uno habla una cosa, otro habla otra cosa y el otro de más allá habla otra cosa. Entonces no se llega a un mismo punto. No digo que todos debemos de repetir las mismas cosas, pero en las cuestiones básicas debe ser lo mismo todo. Por ejemplo, algunos dicen que el Espíritu Santo se manifiesta en muchas iglesias cuando de repente, por su poder, el agua que tenía el pastor para tomar o en botella se convirtió en vino en este tiempo. Entonces miden ese tipo de manifestaciones, que dicho sea de paso, yo en lo personal no creo, que cuando en otras iglesias no ocurre eso, entonces dicen, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está la presencia de Dios, porque creen que cuando caen rayos y cuando las personas se caen y cuando el pastor se saca su saco, el abrigo y tira y todos se tienen que caer, es porque ahí está el Espíritu Santo. Pero yo les digo, eso es falso, porque en ninguna parte de la Biblia está escrito así. Y la Biblia nos está diciendo en el primer versículo que hemos leído, mira, cuidado, detente, observa. Ahorita les voy a decir qué es lo que quiere decir en griego eso. Jesucristo les está diciendo, en otras palabras, parafraseando, ustedes tienen la luz. Ellos habrán respondido sí, pero fíjate, observa que esa luz que tú crees tener dentro tuyo no sean tinieblas, no sea una falsa luz, no sea en realidad oscuridad. En el medio cristiano se predica hoy de todo, por muchas razones. Por querer tener ganancias deshonestas, por no estudiar la Biblia, porque muchas personas que se paran en un púlpito no estudian la Biblia, o porque le ponen su mente y le hacen hablar a la Biblia de acuerdo a lo que la persona que está predicando cree que es. Y nosotros tenemos que dejar que la Biblia hable, no el corazón tuyo, ¿amén? Amén. No el pastor, sino que la Biblia es quien tiene que hablar. Entonces, en esta lección tan importante que Jesús está enseñando a todos estos hombres, dice una palabra que en griego se llama o se dice escopeo. Este escopeo significa considera, significa mira con atención. En otras palabras, significa observa, pon atención, ten cuidado, procura con delicadeza. Fíjate muy bien, eso es lo que quiere decir escopeo. Ahora, ¿por qué Jesucristo les está diciendo con este énfasis tan particular? Porque primero les dice, mira, observa, fíjate, ten cuidado, porque después le va a decir, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Sabes por qué? Muchas personas que cuando se han convertido al cristianismo y van a una iglesia, continúan, por ejemplo, creyendo en los astros, en el horóscopo. Muchos cristianos continúan creyendo, por ejemplo, en la suerte. Ay, qué mala suerte tengo, o qué buena suerte tengo. Muchos cristianos que ya tienen 3, 4, 5 años, siguen pensando que pueden ir donde un brujo para que les ayude en el caso que tienen. Siguen queriendo hacer algún amarre a la hermanita que no le da bola, o al hermanito que no se está fijando en ella. Entonces van donde un curandero, donde un chamán. Muchos cristianos siguen pensando que existen casualidades, y esto no es así. En la Biblia nos muestra que no hay casualidades en el Señor. Eso no existe. No existe la suerte. Amén, hermanos.
Entonces muchas personas que ya se han convertido, que congregan por mucho tiempo, siguen pensando muchas cosas equivocadas con respecto a la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos piensan tener la luz, ellos piensan tener la palabra en sus corazones, que ni muchas veces ni siquiera la leen, pero están equivocados, hermanos queridos. Hay mucha ignorancia en el pueblo cristiano evangélico, mucha ignorancia. Por eso que no es bueno venir a la iglesia, sentarse, escuchar al pastor y ahí acaba la vida cristiana. No es así. Es bueno venir a la iglesia, porque la Biblia nos manda a hacerlo. Es bueno compartir con los hermanos, pero es tu responsabilidad cuando estás fuera de la iglesia aprender la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia en Romanos que la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Si tú no estás, ¿cómo te puedo decir?, envuelto con la palabra de Dios. Si tú no la lees, yo no estoy hablando de mensajitos que nos pasamos muchas veces, o no estoy hablando de imágenes de Facebook donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya leí la Biblia. No, ¿quién dice que eso es la Biblia? Muchas veces las personas usan eso como frases motivacionales, y la Biblia no es un libro motivacional, la Biblia es un libro de verdades que trasciende cualquier barrera, trasciende el tiempo, trasciende cultura. Amén. La Biblia es un libro de verdades porque es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando le dice Jesucristo a estas personas, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas, está usando otra palabra, tinieblas, para tinieblas, en griego es skotos. ¿Por qué es importante que a veces yo nombro o cito, por ejemplo, la raíz griega de la Biblia? Porque esto nos da una amplitud, un panorama más amplio para entender a qué se estaba refiriendo Jesucristo. Primero les dice escopero, que quiere decir considerar, tener mucha atención, observar con responsabilidad, con mucha atención, procurar, fijarse, mirar. Ahora les dice escotos, que quiere decir tinieblas. Y también quiere decir tiniebla espiritual, tiniebla moral y tiniebla intelectual. Les dice, parafraseando, fíjense bien que lo que ustedes creen que tienen no sea una tiniebla espiritual, no sea una tiniebla intelectual, o no sea una tiniebla moral. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Se dan cuenta que ahí podemos entender un poquito más? Porque nosotros, las personas, no somos infalibles. No existe una persona en esta tierra que haya nacido o que va a nacer que sea infalible. Solamente Jesucristo, hombre. Amén. Nadie más. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Pero los demás somos falibles. Amén. Tú puedes fallar. Yo puedo fallar en cualquier momento. Me puedo equivocar en alguna conclusión que saque de una persona, de una porción de la Biblia. Me puedo equivocar. ¿Cuántos aquí se equivocan? Díganme. Amén. Por eso es que Jesucristo le está poniendo énfasis en este versículo tan cortito que nos enseña muchas cosas. Fíjense, tengan cuidado de que lo que ustedes creen tener por dentro no sea en realidad la palabra, sino sea tinieblas, una falsa luz. Entonces este versículo trata de concientizar a los que están escuchando y a nosotros ahora. Trata de hacer reflexionar y sirve como una advertencia, porque debemos de tener esa sana costumbre, diría yo, de cuestionar nuestros caminos, cuestionar nuestras decisiones, nuestros fundamentos en lo que nosotros estamos pensando que creemos, cuestionar nuestra fe, si es sincera o si es pasajera. Debemos de considerar por qué me siento cada domingo donde estoy. ¿Qué es lo que me está trayendo a este lugar? Es algo sano que nosotros tenemos que hacer y tenemos que cuestionar si realmente estamos comprometidos con Dios o es una pequeña parte en nuestras vidas. ¿Cuántos han sido antes de ser cristianos como ahora de otra religión? ¿Cuántos? Levanten su mano. Quisiera saber. Bastante. Ahora te pregunto, cuando tú estabas en una religión, obviamente falsa, ¿te has preguntado, te has cuestionado una vez, ¿será que estoy haciendo lo correcto en la parte espiritual? ¿Será que estoy en una religión o en el grupo espiritual correcto? ¿O es que existe una verdad que yo no conozco? ¿Sabes qué? La mayoría nunca se ha hecho cuestionamientos. ¿Por qué? Porque
esto ¿cómo es que se dice? Se hereda de nuestros padres, de nuestros antepasados. Mi abuelito, mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue de la religión X. Entonces mi abuelo también. Luego de mi abuelo, mi padre también. Luego de mi padre, por lo tanto, yo también abrazo. ¿Por qué? Porque es una herencia muchas veces la religión y no es algo que tú sigues por convicción. Por eso es bueno que nosotros cuestionemos lo que estamos pensando, lo que estamos creyendo y a quién estamos siguiendo. Ahora, yo te pregunto hoy a ti, ¿ya te has cuestionado si estás haciendo lo correcto? Hermanos, miren aquí, ¿se han cuestionado ya ustedes en algún momento de sus vidas y se han preguntado, ¿será que le estoy sirviendo a Dios? ¿O que tengo una rutina solamente? ¿Será que realmente soy cristiano? ¿O es que estoy viviendo una vida mecánica? ¿Ya te has puesto a preguntar eso? ¿Sabes por qué? Hermanos queridos, hay una palabra en Mateo capítulo 7, no vayas, apúntalo, lo lees en tu casa, donde dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. Si no quieres, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Muchos cristianos creen que están haciendo la voluntad al sentarse todos los domingos en una silla en una iglesia. Eso es parte de la voluntad, pero no es todo lo que tenemos que hacer. Cuando yo digo esto es porque muchas personas se conforman y dicen, ya está, ya estoy haciéndolo todo. No, pero en esta mañana, mediante la Biblia, que es la palabra de Dios, el Señor nos está diciendo hoy, cuestiónate lo que estás pensando. Autoanalízate a ti mismo y fíjate si lo que estás pensando de la Biblia es correcto o estaba falso. Analiza los caminos que tú tienes. En primer lugar, después de esta introducción, quiero decirte, vivimos en un tiempo de ceguera. Nos ha tocado a todos nosotros, a los que estamos vivos en este tiempo, experimentar que el mundo entero, todo el globo, está atravesando por una ceguera horrible. Pero fíjate, esto no es de hoy. Esto viene desde hace muchos años atrás y por eso es peor todavía. El 31 de octubre de 1517, un franciscano, si no estoy equivocado, llamado Martín Lutero, después de haber intentado conversar y dialogar con los mismos de su fe, porque él era católico, en este año, en este día, 31 de octubre, Martín Lutero va con muchos papeles y va a clavar en la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis que él formula a la Iglesia Católica, que era la que regía en aquel tiempo y tenía todos los poderes en todos los ámbitos. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Él clava sus 95 tesis en esta puerta, en esta catedral, porque no aceptaron antes, momentos antes, días antes, vamos a decir los obispos, el papa de aquel tiempo, los curas de aquel tiempo, las cuestiones que él levantó. Cuestionamientos como, por ejemplo, ¿por qué vender indulgencias? En otras palabras, ¿por qué venderle a alguien la salvación si la salvación, la Biblia, la presenta de forma gratuita? ¿Por qué hacen eso? No querían conversar con Martín Lutero porque estaba prohibido cuestionar las determinaciones que los de mayor rango tenían para todo el pueblo. Estaba prohibido para esos hombres de aquel tiempo. ¿Sabes cuándo empieza la Reforma Protestante? Desde el año 1000 aproximadamente. Desde el año 1000 aparecen los precursores de la Reforma. Martín Lutero ya es alguien famosísimo, muy conocido, a quien no pueden callar, a quien no pueden silenciar, después de que él se cuestiona a sí mismo porque él estaba frustrado. Martín Lutero estaba frustrado y él dice, pero estamos vendiendo indulgencias. Él va a Roma, él hace un viaje de peregrinación y él ve que muchos están comprando indulgencias y él comienza a cuestionar, ¿será correcto lo que estamos haciendo? ¿Estará bien que nuestros fieles paguen por salvación?
Pero la Biblia no dice así. Martín Lutero se cuestiona a sí mismo y él llega a una conclusión: la salvación no se compra. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, excepto si la sangre de Cristo te cubre. Amén. Pero estaba prohibido cuestionar en el tiempo de Martín Lutero. Tanto es que los anteriores a Martín Lutero salen a hacer preguntas, a cuestionar las dogmas de los católicos, mueren todos. Y Martín Lutero se salva por pelos, porque lo persiguen para matarlo también, y él se salva. ¿Qué sucede después del 1517? Se le quita el poder a la Iglesia Católica en todos los ámbitos. Por eso es que odian con tantas fuerzas a Martín Lutero los católicos. A partir de ahí ellos dicen se crea un cisma, que es una ruptura, una división. Y por eso a partir de él las personas salen libremente a cuestionar, a leer con libertad, a tener privacidad, a escoger lo que ellos quieren, porque no se permitía a las personas como nosotros, comunes, corrientes y silvestres, no se nos permitía leer la Biblia en ese tiempo. Lo que trae la Reforma Protestante como beneficios es justamente eso. La Biblia en primer lugar llega a todo el pueblo. Ahora todos pueden leer, se comienza a traducir en muchos idiomas. La ciencia y la tecnología comienza a desarrollarse gracias a la Reforma Protestante. La educación da un cambio de 360 grados. Y otras cosas. No quiero hablar de la Reforma hoy, pero lo que quiero decirte es: estaba prohibido cuestionar. Pero ese 31 de octubre, famosísimo para la historia, quedó de 1517, donde Martín Lutero cuestiona todos los dogmas y saca sus 95 tesis y dice: no es así, estoy cuestionando, pero no le hace caso. El mundo entonces, desde hace tiempo, ha llegado al punto tal que se ha normalizado y se está aceptando lo malo como bueno y lo bueno como malo. Lo que dice la Biblia en Isaías: hoy se considera el huevo de una tortuga más valioso que el feto en el vientre de una madre. ¿Eso está bien o está mal? Pero si tú sales a cuestionar en algunos países eso, vas a la cárcel. Te arrestan, porque hay que cuidar el huevo de la tortuga que se está extinguiendo, o las crías de las ballenas que ya no hay más. Pero sí se puede abortar. Pero qué contradicción tan aberrante, tan sin sentido. O sea, puedes abortar sin ningún problema, porque el feto no es considerado un ser humano hasta que nace. Por muchas personas, obviamente. Pero la medicina, voy a decirlo de esta forma, tradicional, ya considera un ser humano justamente cuando ocurre la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Creo que se le llama cigote, si no me equivoco, a esa, ¿no es cierto? Cigote. ¿Cigoto o cigote? Ya, eso, ustedes saben. Ya se le considera. Hermanos queridos, el mundo hoy está en una ceguera, patas arriba. Nos ha tocado vivir en este mundo. Se dice que una bacteria en Marte es vida. Pero un feto de 4 o de 5 meses en el vientre de una mujer solamente es una acumulación de células. Pero qué cosa tan absurda. Se está pidiendo en Perú que se legalice el aborto, que se despenalice. Hasta esa palabra es tan, Dios mío, que se despenalice. En otros países ya es libre. En Argentina, por ejemplo, eso lo han conseguido. No muchos países, sino que quiero referirme a Argentina, porque justamente una de sus defensoras aborta y muere. Pero no se suponía que era seguro el aborto. ¿Y cómo muere? ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Entonces consideran que es una acumulación de células, pero no se considera un hombre. Y hay de ti si cuestionas a estas personas. Pobre de ti, hermano, si sales con una idea más sensata y si cuestionas algo de lo que ellos dicen. Nada en este tiempo se puede cuestionar. Vivimos en la generación de cristal, que si tú le dices algo a una persona se ofendió y te quiere denunciar. Vivimos a flor de piel. El mundo hoy está pasando por una ceguera horrible. Nada puedes cuestionar.
Y si tú cuestionas algo, te censuran. ¿Sabías que en nuestra página de Facebook nos han censurado muchas veces por algunos temas que hemos hablado? Nos han censurado. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener libertad? ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos cuestionar el sistema de gobierno, por ejemplo, que nosotros tenemos? ¿Por qué es un crimen hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué es sin llegar a la filosofía, obvio? Porque si no vamos a preguntar, ¿por qué es de este color? ¿Y por qué ponemos esta carga? ¿Y por qué el azul es azul? No, no estoy hablando de ese tipo de cuestionamiento que llega a ser filosofía. Estoy hablando del cuestionamiento que tenemos que hacer para que tengamos mejor calidad de persona. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Amén. Todo te censura. A todo le debes hacer caso. En las iglesias a todo se le debe decir amén. No, hermanos, no se le dice a todo amén. Se dice amén cuando las palabras que se han predicado están de acuerdo a la palabra del Señor. Ahí sí, amén y gloria a Dios. Pero si no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no puedo decir amén. ¿Cuántos amén? Amén. Un día, o muchos días, hay predicadores que dicen así: y nuestro Señor Jesucristo tanto nos ha amado, dice la Biblia. Yo no digo esto, otro dice: tanto nos ha amado, y el diablo lo llevó y lo torturó y lo crucificó en la cruz. Y las personas dicen: amén, aleluya. ¿Cómo le dice eso la Biblia? El diablo no crucificó a Jesucristo, él entregó su vida, dice la Biblia. Amén. Él murió en la cruz por decisión propia. Nadie ha vencido a Jesucristo. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Hay muchas cosas que en las iglesias estamos mecanizados a decir amén, estamos mecanizados a decir gloria a Dios. Otro pastor dijo así, claro que son de broma: hermanos, ¿cuántos quieren una esposa nueva cada día? Y yo, aleluya, gloria a Dios. Y el pastor dijo: la misma esposa, pero nueva cada día, que es diferente. O sea, él se estaba refiriendo a mejorar la persona que tienes al lado. ¿Estamos entendiendo eso, verdad? No estamos diciendo que cada esposa es diferente todas las veces. No, el cristiano no hace ese tipo de cosas. Entonces, no le digas amén a todo. Cuestiona lo que estás escuchando. Cuestiona lo que escuchas en otro momento. La vez pasada, la misionera Laura estaba en mi casa. Estábamos escuchando con mi esposa, mis hijos, una prédica, ¿no? Y yo les hice escuchar. A ver, consideren. Y pasé al grupo de líderes hace tiempo una prédica para que se analice. Quería que ellos analicen. Quería hacer ese ejercicio acerca de lo que son contribuciones en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta prédica? Dice: hermanos, he traído una lista, he elaborado una lista de las personas que vamos a perdonar porque nos han hecho daño, nos han ofendido, etcétera, etcétera. Y este predicador dice: en primer lugar vamos a perdonar a Dios. Escucha, vamos a perdonar a Dios. Y todos vamos a perdonar. Todos querían perdonar a Dios. ¿Tú perdonarías a Dios de algo? A eso se le llama el neopentecostalismo, que está dentro de las iglesias cristianas evangélicas, y eso es una perversión de la palabra de Dios. El neopentecostalismo es un peligro dentro de las iglesias cristianas evangélicas, porque hay una nueva serie de mensajes sensacionales que nunca otros han escuchado, y las personas dicen: oh, aleluya, gloria a Dios, santo. Y no es así. Antes de comerte un plátano, ¿qué tienes que hacer? Quítale la cáscara, cuestiona lo que estás escuchando. No por ser pastor, yo me tienen que creer: no, él es pastor, entonces debe estar diciendo la verdad. No asumas eso, ni de mí, ni de ninguna otra persona, porque justamente te decía al principio, es responsabilidad tuya estudiar la Biblia, aprender la palabra de Dios para que nadie te engañe. ¿Estamos entendiendo? Si tú encuentras correcto y tiene coherencia con la Biblia, ahí sí, abrázalo, apriétalo y no lo sueltes. Ahí sí, porque hermanos, la Biblia misma dice en la carta de Pedro: muchos lobos han salido disfrazados de luz. Muchos falsos profetas hay por todo lugar. Desde ese tiempo, ahora peor todavía, porque todo es dinero y todo es dinero. Vivimos en un tiempo de imposiciones, queridos hermanos. En la política no se admite la oposición. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo con el partido que ahora nos gobierna.
yo respeto a los que están de acuerdo. Yo no te voy a obligar a cambiar de opinión. La Biblia nos manda a que nosotros oremos por las autoridades. Nos guste o no nos guste, tienes que orar. Aunque sea así, Señor, pues la cara que tienes, ¿no? Ayúdame, Señor, dale. Ilumínalo, Dios mío, ¿qué está pasando? Aunque sea así, ora. Pero no puedes orar en contra. Ahora, que tú tengas cuestionamientos, que levantas en contra de eso, somos libres de hacer, pero ahora no se permite. Por ejemplo, si tú hablas en Cuba, ¿no? En los países donde abunda o donde el socialismo se ha implantado de forma tan fuerte como en algunos países, por ejemplo, por mencionar Cuba, te meten preso si hablas mal. Si hablas algo contrario del presidente o si estás en contra, no te gusta, a la cárcel. Por ejemplo, los militares, no están a favor, están en contra, a la cárcel. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo de censura. No puedes expresarte, no puedes cuestionar nada. Por ejemplo, voy a tocar este punto y ojalá que no nos censuren. Por ejemplo, el tema de la vacuna, acá en Perú. No sé en otros países, voy a hablar de acá en Perú rápidamente. El país, en algún momento nuestro país, nos ha informado qué cosas tiene la vacuna. Y nos dice, porque tenemos un artículo que nos respalda dentro de la Constitución, ahorita se me ha ido de la cabeza. Estaba en mi cabeza un rato, pero se me salió, ahorita regresa. Ese artículo dice que nosotros tenemos la libertad de ponernos o de poder recibir, si queremos, esa vacuna. Si no queremos, no nos pueden obligar, ¿sí o no? Eso dice en la letra. Pero ahora, si tú quieres entrar a un banco, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vacunita. Eso es obligar, hermanos. A eso se le llama obligar. No, yo no quiero vacunarme. Entonces no entras aquí, no entras allá, no entras a un restaurante, no puedes viajar. Y si cuestionas, no, tú eres un negacionista. Si cuestionas la eficacia de esa vacuna, si tú cuestionas, por ejemplo, la procedencia, los elementos que contienen, tú eres un negacionista, tú eres un, ¿cómo es que se dice esto? La teoría de la, ¿cómo es que se dice? De complot, algo así, eres un conspiracionista, seguramente tú crees en los reptilianos, en los Anunnaki, y te comienzan a sacar un montón de cosas porque has cuestionado la procedencia y la eficacia. Para los que creen sin cuestionar, muy bien, pero yo decido cuestionar. En mi caso, les estoy hablando de forma particular, yo cuestiono las cosas. Pero es la ciencia, pastor, y la ciencia está avanzando justamente por eso. Justamente por eso. La maldad del hombre ha llegado a tal punto. Entonces, buena es mala, yo no te voy a decir eso. Yo soy científico, no soy doctor, pero sí voy a cuestionar la procedencia, la eficacia y todas otras cosas. A mí me gusta cuestionar, hermanos. Antes de comer un huevo pasado, un huevo duro, como nosotros decimos, le tenemos que chancar, sacar la cascarita y recién pasándolos. A otras personas no. Yo no tengo problemas con eso, pero lo que está diciendo la Biblia en Lucas 11:35 es: mira, no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas. Tenemos que tener esa sana costumbre de poder cuestionar nuestra vida y lo que está a nuestro alrededor, no siendo el caso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se cuestiona. Un día me pasó algo terrible y jocoso, chistoso a la vez, que yo lo cuento como anécdota. Tenía mis 16 años, estaba en el último grado de secundaria, ya me habían predicado, mis papás iban como locos a la iglesia, y yo me preguntaba por qué. Yo leía la Biblia en secreto, y encuentro en la Biblia, en Juan 14:6, porque eso se predica bastante los cristianos locos cuando te quieren llevar a la iglesia, ¿sí o no? Juan 14:6 dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por medio de Jesucristo. Muy bien. Y como a mí me gusta cuestionar desde antes, desde mucho antes, entonces estoy en mi salón y espero como loco la hora de religión. Me faltaban las manos horas. Voy a preguntar, porque necesitaba guía, y en ese momento yo no era cristiano, ¿no? Entonces llega la profesora, que era una monjita, y pobrecita ella, porque su chapa era Tyson, así le decían en el colegio donde puse, y llega ella, ¿no? Agarra su rosario, niños, jóvenes, nos saluda: ¿cómo están? Tal.
Y estaba hablando y no me dio de valor, levanta la mano. Profe, sí, me dice, quiero hacerle una pregunta. Y me dice, a ver, pregúntame. ¿Por qué le rezamos a María? Le pregunto. ¿Cómo que por qué? Me dice, ¿tú no eres católico? Y yo le digo, no, sí soy, pero ¿por qué le rezamos a los santos? El santo de aquí, el santo de allá, santa, de todo. ¿Por qué le rezamos? Porque me comienza amablemente ella, ¿no? A responder, porque van a interceder delante de nosotros con Jesucristo, y porque los santos han vivido una vida piadosa y nos ayudan, y ellos nos escuchan. Lindo me estaba hablando, ¿no? Yo estaba preparando la siguiente pregunta, mientras ella me hablaba, ¿no? Y la mamá de Jesús nos comprende, es amorosa, y, ¿no? Ya. ¿Por qué? Me dice. Y yo digo, porque en la Biblia dice, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve orar a María o a los santos? Y dio unos pasos para atrás. ¿De dónde ha sacado eso, me dijo? De la Biblia. A ver, muéstrame. Y yo saco pues esas azulitas de los gedeones, ¿no? Que te regalan, que es gratuita. Y se desbautiza y me dice, esa Biblia no es católica, me dice. Está leyendo una Biblia que no es católica. Y yo me asusté, ¿no? Y dije, Dios mío, qué pecado he hecho. Entonces lo guardo. En su Biblia entonces, profesora, ¿qué dice? Decía lo mismo. Y la Biblia, Tito dice, el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. ¿Y por qué le rezamos? Otra le pregunto. No, me dice así, ya con un tono diferente, porque cuestioné algo que para ellos es incuestionable y tú tienes que aceptar sí o sí, o si no te excomulgan. Me dijo así, tú eres protestante. Yo no sabía qué significaba en ese momento, me estaba ofendiendo, yo sentía que me ofendía. Protestante, y decía, pero profesora, no, yo le estoy preguntando algo que leí. Y me dijo, tú eres un protestante, y a partir de hoy, pues no te quiero en mi clase, me dijo. Así que agarra tu mochila y por si fuera poco, para humillarme, me dice, levanta tu carpeta y vete afuera. Me sacó con carpeta y todo a la puerta. Y claro, para mí me estaba matando la risa, ¿no? Me estaba matando la risa para mí, pero ella quiso humillarme. Así que fui a la puerta y todos me miraban así, yo estaba, ¿no? Burlándome, la profesora hablaba, de rato me miraba, porque es prohibido cuestionar la religión. ¿Por qué? Porque no podemos cuestionar nuestros pensamientos, nuestras bases. Yo siempre he dicho, a mí me gusta que me digan por qué así, por qué así, porque yo soy una persona que me gusta explicar. No lo sé todo, no creo que exista un hombre que lo sepa todo, pero si no es en ese momento, me preparo y la siguiente te voy a buscar y te voy a decir, esto era la respuesta. Pero me gusta dialogar, me gusta conversar. Yo soy una persona que siempre está cuestionando. Yo cuestiono los procederes de mis hijos, cuestiono la conducta de ellos, y muchas veces no solamente voy a cuestionar, sino los voy a confrontar con los cuestionamientos que voy a tener. Me gusta que me cuestionen también, sí, hermanos, me gusta, porque para mí esa es una sana costumbre, porque si no hay eso, no creces, no te das cuenta, no abres los ojos, no se te cae la venda. En ese sentido, entonces, las generaciones van aceptando todo sin cuestionar, y desde hace mucho tiempo ya. Todo está sucediendo así en este mundo. Cada generación, hermanos queridos, resulta más ciega que la anterior. Parecemos hoy robots, parecemos títeres de las personas más importantes que están gobernando, porque si tú cuestionas A o B, te censuran, te dicen esto, te tachan, te ponen rótulos. Pero bueno, yo no me preocupo por los rótulos. Yo cuestiono porque necesito saber. Ahora, por si fuera poco, ve abriendo tu Biblia en Romanos 13. Por si fuera poco, nosotros mismos nos cegamos creyendo de nosotros mismos que estamos en la verdad, que estamos en lo correcto, y los demás están en un error grave. Hablando de forma espiritual o en temas espirituales. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, a ver, déjenme ver si es 13 o es 12. Creo que me he equivocado aquí. Romanos, sí, 12, disculpen ustedes. Romanos capítulo 12, en el versículo 3 dice,
nadie tenga, en la nueva versión internacional estoy leyendo yo, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener, sino más bien, dice la Biblia, piense de sí mismo con moderación. Ustedes saben que existen cristianos pentecostales, cristianos bautistas, cristianos, ¿cómo es que se dice esa palabra? Presbiterianos, sí, bautistas, ya lo dije, existen neopentecostales, existen los cuáqueros, existen esto, existen aquello, existen los otros. Hay una rama infinita, y eso se debe a los líderes que desde aquel tiempo de la Reforma comenzaron a salir, líderes importantes, los wesleyanos, por ejemplo, de John Wesley, los calvinistas de John Calvino, los remonstrantes de Arminiano, por ejemplo, todos esos son cristianos. Inclusive los cristianos, ¿cómo es que se dice? Luteranos, etc. Todos vamos a tener ciertas diferencias. Por ejemplo, los cristianos pentecostales, como nosotros, cantamos como cantamos aquí, aplaudimos, gloria sea a Dios, aleluya. En las iglesias bautistas o presbiterianas tú no vas a ver eso. Difícilmente, y el que se le ocurra aplaudir, al toque lo van a mirar como quien dice, ¿qué? ¿No? Perdido como huevo en ceviche, ¿qué está haciendo aquí? Si él va a venir a aplaudir. Entonces hay esas ciertas diferencias y creemos que estamos mejor que el otro. No, este no es santo, Señor, ¿cómo voy a aplaudir? Pecador, está en la carne. Él está haciendo así la música. ¿Y por qué hace así? Porque la música llama a mover un poquito el cuerpo, ¿verdad? Entonces si aplaudimos estamos en pecado, muchos nos dicen así. Un día la iglesia estaba haciendo evangelismo y de pronto, para llamar a las personas, estábamos poniendo la música de Dizzy Reto. Ustedes han escuchado la música de Dizzy Reto. Dizzy Reto es como para jóvenes. Y de pronto pasa ahí un hermano celestial, por decirlo así, en bicicleta, hasta su pedaleada de ángel. Y se detiene y dice, ustedes son cristianos, con esa cara así que parecía militar. Y yo voy, amigos, sí, nosotros somos cristianos, y toma el papel. ¿Y qué clase de cristiano eres tú? Y me sacó de cuadro, ¿no? Todo sonriente, amable estaba, y yo dije, Dios mío, está endemoniado, ¿qué pasa? Entonces agarra, ¿cómo ustedes siendo cristianos pueden escuchar esa música que es del diablo? Yo dije, ya me di cuenta quién es, dije, dentro mío, ¿no? Entonces, bueno, se fue criticándonos porque dice que esa música era del diablo. Otro día llegó un pastor a esta iglesia, que era en otro lugar todavía, cuando yo era miembro también, y agarraba, y después del culto él dijo, yo sé que ustedes nunca más me van a invitar aquí por una razón, y apunta así, eso es del diablo, a la batería. Y todos nos comenzamos a mirar, y la baterista en ese tiempo estaba que, Dios mío, que era la satánica, entonces era del diablo. La conclusión es que era satánica. ¿Pero por qué? Y de verdad nunca más lo invitaron. No sé si era por lo que él dijo, sus doctrinas, sus dogmas, no sé. Entonces, criticamos al otro y decimos, yo estoy en lo correcto. No, yo estoy en lo correcto. Yo me enfrenté una vez a ese tipo de cosas. A mí me gusta también el debate en unos momentos. Entonces me dicen, mi teoría, me dijeron así, mi doctrina es calvinista. Yo sé que tú eres un arminiano, y ni siquiera se le dice así a los que creen que no se pierda la salvación, se dice remonstrante. Pero bueno, dentro de mí estaba así, a ver, habla, dice, no habla. Entonces me dicen, por esto y por ahí, y me citan primera carta a Corintios capítulo 3, donde dice, él mismo será salvo, pero como quien pasa por fuego. Y yo digo, préstame tu Biblia, hermano, préstame tu Biblia. ¿Sabes qué es lo que dice todo el capítulo? ¿Sabes cuál es el contexto de ese versículo que tú has citado falsamente? Está hablando de los frutos que nosotros damos, de cómo trabajamos y de los problemas que había en Corintios. ¿De dónde sacas salvación ahí? Porque en primera carta a los Corintios capítulo 3 no habla de personas que no tienen salvación, sino de los que ya están salvos en el tribunal de Jesucristo. Entonces nos enfrentamos en ese debate. Pero se creía mejor que yo. Y se creía porque él sabía, y Calvin, esas son, disculpen la expresión, tonteras muchas veces. Lo que importa es, levanta el libro que está en tus manos, Biblia. Amén. Biblia. ¿Sabes por qué? Jacobo Arminio se equivocó. Juan Calvino se equivocó. Fueron muy extremistas. Pero Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se equivocó.
¿Qué opinarían si yo salgo a predicar hoy? Agarro mi Biblia, préstame tu Biblia, rápido. Agarro la Biblia, digo, hermanos, con la Biblia, hoy vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y saco mi pipa un ratito. Abro su Biblia en Gálatas. ¿Qué opinarían si yo predico con pipa? ¿Se escandalizan? Ya. Pero los que creen en Charles Moore y todo, él fumaba pipa. Y él hablaba así, pero no cuentan esa partecita. Por eso no nos basemos en hombres, cuestionemos lo que los hombres hablan. Amén. Pero no lo que la Biblia dice. ¿Se está entendiendo hasta ese momento lo que estoy tratando de pasar, hermanos? Romanos 13, versículo 3, dice la Biblia: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación, pero cuestiónate. Jesús les dice en la segunda parte de este versículo, en griego les dice escopero, o sea, tinieblas. Que se fijen bien, que analicen y vean si lo que creen tener por dentro resulta ser luz o resulta ser tinieblas. Los hombres, hermanos queridos, graciosamente, gracias a Dios, tienen la capacidad de hacer buenas cosas, de hacer cosas sinceras, buenas obras, pero puede suceder que estés viviendo una forma rutinaria y no una vida con Dios en renovación. Es que yo soy bueno, ya soy cristiano y ya creíste que todo está resuelto. No es así, porque puede ser que tú tengas una vida rutinaria. De repente se te ha olvidado cuestionarte a ti mismo si estás haciendo lo correcto. No solo lo bueno, sino lo correcto. Se tienen que hacer estas dos cosas juntas, queridos hermanos. Te pregunto una cosa acá. ¿Ya te cuestionaste alguna vez si eres un verdadero cristiano? En Hechos capítulo 11, versículo 26, nos estamos acercando al final, tranquilos. En Hechos capítulo 11, versículo 26, los apóstoles que se quedaron en ese momento en Antioquía, la gente de ese pueblo los llama cristianos por primera vez. Ahí aparece esa palabra, cristianos. ¿Por qué? Porque están tratando de humillarlos. Porque Jesucristo había muerto crucificado vergonzosamente en una cruz para ellos. Por eso les decían cristianos, o sea, pequeños cristos. Era de forma despectiva que ellos hablaban. Pero ¿por qué se les decía así? ¿Por qué se les asocia con Cristo? Porque ellos se parecían a Jesús en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de compartir el pan, en su forma de orar, en su forma de tratar a los demás. ¿Correcto? Por eso es la pregunta. ¿Te has cuestionado a ti mismo si eres un verdadero cristiano o es que solamente tienes el nombre de cristiano? Yo soy cristiano, familia, desde ahora soy cristiano, porque voy a una iglesia. ¿Y quién te ha dicho que venir a una iglesia te hace cristiano? ¿Sabes qué te hace cristiano? Tener una vida cristiana. Así como Juan capítulo 4, versículo 24 y 25 nos enseñan y dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, o sea, quiere decir con un estilo de vida genuina de adorador. No es que yo voy a la iglesia, es que yo llevo mi Biblia, no, eso no te hace cristiano, eso te puede hacer simpatizante, pero cristiano es aquel que vive como Cristo vivió como sus discípulos. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, tienes que cuestionarte acerca de tu proceder, de tus caminos, porque quizá estés viviendo una rutina dominical. Quizá eres un cristiano dominical, pero no de todas las semanas, como algunos, ¿no? Como vikingos, compra la caja, el jueves es de patas, chócala para la pince, ¿verdad? ¿No? Nos vamos a discoteca, el santo tal, vamos a festejar y nos tomamos un cortito, una Cuba libre y esto, aquello. Llega abril, Semana Santa, no comas carne, es pecado. Pero qué absurdo. O sea, todo el año viven pecando a diestra, a siniestra, pero en Semana Santa no pueden comer carne porque es pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Se dan cuenta? El hecho de no vivir cuestionando lo que estamos haciendo. Algunos de ustedes en Semana Santa los han azotado. Creo que es Semana Santa, ¿verdad? Que les tienen que dar latigazos. ¿A cuántos años, hermano?
A ver, 1, 2, 500. A 500 los han azotado en Semana Santa. Yo pregunto, primero, ¿de dónde salió esa costumbre? Segundo, ¿para qué sirve esa costumbre? Tercero, ¿está en lo correcto la costumbre? Es que ven acá, Juanito, es Semana Santa, sácate la polera. ¿Por qué, papá? Vas a ayudar al sufrimiento de Cristo. Ven acá, pásame el látigo. Y el otro. Te toca a ti, Roberto, ven aquí. Y le están ayudando al sufrimiento de Cristo. ¿Es correcto eso? ¿Por qué los que eran azotados en ese tiempo no se preguntaban, pero para qué me están pegando? ¿Qué he hecho yo? Jesús es tan malo que va a permitir que me peguen a mí. Si la Biblia dice, no quiero sacrificio, sino obediencia. ¿Por qué no nos cuestionamos esas costumbres? No barras de noche porque, es peligroso, te puedes morir. Anoche, pastor, me he soñado que me estaban sacando las muelas. ¿Quién se va a morir? Pero cuestiona, ¿eso es correcto, las supersticiones? Es que he visto un gato negro y me parecía un perro así. ¿Y qué culpa tiene ese gatito? Se entra un sapo en mi casa. ¿Y? De repente tienes plantas. Déjale ahí. Que cuide tu jardín. No puedo abrir ¿cómo es que se dice? Un paraguas dentro de mi casa. Es que he roto, pastor, ora por mí. ¿Por qué? He roto un espejo. ¿Por qué no nos cuestionamos? Nosotros como cusqueños estamos rodeados de tanta costumbre sin sentido, tan tontas, que vivimos todo el tiempo supersticiones. Que no le sientes al bebé en la mesa, que su boca está muy grande, hay que coser porque va a ser malcriado. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Ay, qué exagerado. No, yo he escuchado todo eso. Algunos cargan a casito, ¿no? Su patita de conejo o su rabito de conejo acá, ¿sí o no? ¿Para qué es? ¿Para qué es iglesia? Para la buena suerte. Si un conejo inocente te da suerte con su colita, ponte de vaca entonces, que es más largo. De repente te va a dar mejor suerte. ¿Por qué no cuestionamos ese tipo de cosas? ¿Por qué no cuestionamos lo que nosotros estamos viviendo, lo que nos han enseñado nuestros padres, nos han inculcado como religión? ¿Por qué no cuestionas? ¿Sabes por qué? Porque en este mundo y en este tiempo está prohibido cuestionar. Tienes que aceptar, te dice. No tienes que aceptar. Tienes que cuestionar. No asumas las cosas. Un día tienes que decirle a papá y a mamá, ¿por qué me has enseñado esto, esta religión? ¿Por qué me has llevado allá? ¿Por qué me has bautizado cuando yo ni sabía que me estaban haciendo? Porque para un bebé muchas veces tortura lo que está sucediendo, ¿sí o no? Nosotros estamos con una cara de espanto, se les va a parar el corazón porque tienen un añito y la tercera, y nosotros llorando, sale, ay, qué lindo. No, lindo, no, lo estás traumando. Está mal que hagamos ese tipo de cosas, pero la gente no consiente a su familia, a sus hijos, el cuestionar. Es importante que hagas esto, hermano, hermana. ¿Sabes por qué? Porque quizá te detuviste pensando que estás haciendo todo bien, dentro del cristianismo también. Si te cuestionas a ti mismo, puedes crecer mucho constantemente. Puedes crecer todos los días porque te has cuestionado, te has autoanalizado y has dicho, no, estaba haciendo mal, ahora voy a hacer las cosas correctas. Desechaste lo malo y continúas para adelante porque de eso se trata. Y por eso Jesucristo les dijo, miren bien lo que ustedes están haciendo, no sea que la luz que ustedes piensan tener sea una oscuridad, sea una falsa luz que tiene pilas y se va a apagar en cualquier momento. Pero Jesucristo, cuando la luz de Jesucristo, que es su palabra, brilla en ti, eso jamás se apaga, eso permanece. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Haciendo entonces un autoanálisis de tu vida, puedes vivir de forma más provechosa y fructífera. Juan capítulo 15, del versículo 1 al 2, por favor. Juan
capítulo 15, del versículo 1 al 2, ya estamos ahí. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid y vosotros, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice la palabra del Señor. Ojo, en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Lo que quiero que centren su atención es en esto: todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dice entonces en este versículo que la limpieza que el Señor puede hacer en nosotros va a producir más fruto. Amén. Amén. Esta limpieza es lo que los labradores hacen y nosotros conocemos como podar. ¿Qué cosa es podar? Cortar. Entonces a eso se refiere con limpieza, es decir, cortar ciertas partes que, aunque sea un tanto doloroso, es importante para el buen desarrollo y la fructificación, en este caso, de las personas. Cuando tú encuentras algo malo en ti, al cuestionarte, ¿qué es lo que tienes que hacer? Podar, cortar de tu vida eso. Ahí encuentras y te cuestionas y dices: me he dado cuenta que yo estaba hablando esta palabra que no está bien que yo lo diga. Entonces lo voy a cortar de mí, no tu lengua, sino tu forma de hablar, tus costumbres. Algunas personas, por ejemplo, les encanta y se vacilan con chistes de doble sentido, ¿sí o no? Y eso, la Biblia lo dice, lo muestra como palabras lisonjeras, palabras ociosas, que por eso vamos a ser juzgados. Entonces, si yo me he dado cuenta que esas palabras no edifican, sino que llevan a otro tipo de situaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Podar, cortar, porque dice la palabra del Señor que esta limpieza produce frutos abundantes y que no son perecederos en la vida de la persona. Entonces, hermano, cuestiónate, cuestiónate todo el tiempo. A ti en primer lugar, ¿verdad? Cuestiónate, que no tengas en tu interior una falsa luz. Cuidado, observa bien tus caminos. Quizá no estés siendo el cristiano que necesitas ser. De repente no eres ese esposo que piensas ser para tu esposa. De repente estás fallando. Por favor, cuestiónate. Esposa, de repente tú estás fallando con tu esposo. Cuestiónate a ti misma y di: ¿será que le estoy echando mucha sal? ¿No? O de repente no le estoy agradando, no me estoy arreglando para mi esposo. O el esposo también puede decir: o voy al gimnasio. Me cuestiono para agradar a la esposa. No digo como ejemplos, ¿no? Porque no es necesario que vayas al gimnasio. Pero los esposos tienen que cuestionarse a ellos mismos, no a la esposa. ¿Estás puesto a pensar lo que yo quiero? No, sino a ti mismo. Decir: ¿sabes qué cosa? A conversar contigo mismo. Creo que estoy haciendo mal esto. Creo que estoy siendo muy duro. Creo que estoy siendo no esposo. Me parece que soy capataz de mi esposa. Voy a cambiar eso. Y sabes qué, tu relación con tu esposa va a tener frutos. Amén. Más hijos, no, esos frutos no. Pero va a haber más cariño, se van a comprender más. Los hijos deben cuestionarse: ¿será que estoy siendo un buen hijo? ¿O estoy criticando a mis padres sin tener conocimiento? Porque a los hijos les encanta hacer eso, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han cuestionado a sus padres cuando tenían 13 años? Mis papás no saben nada, están anticuados. Yo sé. ¿Cuántos de nosotros, siendo hijos, hemos criticado a nuestros padres que se han sacrificado, han sudado para que el día de mañana haya un pan en la mesa? Pero nosotros decimos: ¿y mantequilla? ¿Y el jamoncito? ¿Se dan cuenta? Pero si autoanalizamos nuestra propia vida, si nos cuestionamos a nosotros mismos, nuestras relaciones van a crecer, porque a veces pensamos ser ejemplo de los demás, porque decimos que somos cristianos o vamos a la iglesia. No hagas eso. Cuestiónate a ti mismo, porque puedes estar en un error. Amén. Amén. Cuestiónate todo el tiempo, por una razón muy importante. Lo que está en tu interior va a terminar controlándote. Escucha bien esto: sea luz o sea tinieblas, te va a controlar. Va a controlar tus decisiones, tu proceder. Y ahí está la importancia
de cuestionar a nosotros mismos y ver lo que realmente hay en nuestro interior. En Gálatas capítulo 6, por favor, vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4, y la palabra del Señor nos dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Otra vez el verso 3: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. ¿Entiendes eso? Lucas capítulo 11, versículo 36. Quiero concluir en este pasaje. Lucas capítulo 11, en el versículo 36, hermanos queridos. Vamos a concluir en esta parte. Bien, analizarnos y cuestionarnos a nosotros mismos es una buena y una muy sana costumbre. Esto de seguro nos va a llevar a otro nivel espiritual. Esa es la importancia. Cuestiónate a ti mismo. Lucas 11, versículo 36 dice: así que si todo el cuerpo está lleno de luz, y no de eso que nosotros pensábamos que era una falsa luz, si todo el cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, todo será luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Si nos cuestionamos, si nos autoanalizamos: yo he escuchado a un pastor decir eso, pero ¿qué dice la Biblia? Pero es un pastor muy bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Pero es que es un profeta, es que junta estadios, y es que él hace sanidades, pero ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia no dice lo que ese pastor está hablando, es falso, es una falsa luz. Hermanos, cuestiona todo lo que escuches, porque jugarse y decirle amén a todo sin haberte cerciorado que es verdad, estás en peligro de que te sigan engañando, o de que más adelante alguna persona que hable acerca de Dios o de la Biblia te engañe. ¿Cuántas religiones existen? ¿Cuántos te van a predicar? ¿Cuántas otras religiones van a tocar tu puerta y te van a decir que queremos hablar de Dios? Si tú no sabes la Biblia, si tú no te cuestionas, te van a engañar. Espero que este mensaje se haya entendido. Tiene que ver con nuestra responsabilidad frente a la palabra del Señor. Como cristianos, nosotros debemos de cuestionar si estamos haciendo cosas de cristianos o vivimos como el mundo con nombre de cristiano, ¿verdad? Vamos a orar en este momento, pedirle a Dios que nos ayude a tener ese ejercicio diario de analizar a nosotros mismos, de poner una balanza en nuestras acciones y decir: ¿está bien lo que he hecho o está mal? Porque si está mal, lo cambio, mañana ya no soy esa persona. ¿Está bien lo que estoy pensando? Porque algunos dicen: yo creo que Dios se ha querido referir a eso. No creas eso, la Biblia tiene la respuesta, no tú. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Es un libro maravilloso donde hay respuestas para lo que nosotros estamos buscando. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza para que te concentres en lo que le vas a decir a Dios y dile: ayúdame a poder analizar mis caminos, mis acciones, mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de comportarme. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos eso en este día. Ayúdanos a crecer, Señor. Límpianos, como dice tu palabra en Juan 15. Poda en nuestra vida lo que está mal, para que podamos llevar mucho más fruto, Señor amado. Esa obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, te rogamos, te pedimos: continúa, Señor, sobre tus hijos, continúa sobre tu iglesia, purifícala cada vez más, Señor, para ti mismo. Que nosotros, como hijos de Dios que estamos aquí, podamos tener la responsabilidad, podamos ser sinceros, podamos ser honestos, podamos ser
más oramos. Te agradecemos por aquella persona que quiere contribuir de forma, Padre Santo, amorosa, alegre, Señor, no triste, no con pesar, porque sabemos que lo que hacemos, Señor amado, lo hacemos en primer lugar por amor, por gratitud, porque estamos agradecidos, porque hasta el día de hoy tú nos has dado el sustento, el alimento que necesitamos, Señor amado. Gracias, Padre Santo, por las personas que te aman también y contribuyen para esta obra, Señor amado, y poder expandir tu palabra cada vez más. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no sé si ya está ahora, si lo puedes poner. Hemos dicho que para este sábado 7 que ya viene, vamos a tener un evento dirigido para el grupo femenino de la iglesia y también para los invitados. Amén. Entonces, el tema es la fuerza de la mujer. Se va a hablar acerca de estas cosas, va a haber dinámicas, bastante enseñanza. Tenemos invitadas. Una psicóloga está dentro de las personas que van a exponer, María Isabel. Luego mi esposa también. Vamos a tener a la misionera Noemí también, que va a venir a exponer. Y va a estar con nosotros también Joyce, que ella es brasilera, va a estar ministrando con nosotros también una alabanza. Y va a ser un día de mucha bendición, hermanos. Amén. ¿Cuántos glorifican a Dios por esto? Den un aplauso. Para esto, queridas hermanas, ustedes están convocadas a venir, en primer lugar ustedes, y traer a sus amigos. Vamos a pasarles esto, o va a estar también colgado en el muro de Facebook, para que, por favor, para que ustedes puedan invitar también a otras personas que conocen. Amén. Y esto es para las mujeres de todas las edades, jóvenes, adolescencia, etcétera, ¿ya? Casadas, solteras, pensando casarse, lo que sea. Están invitadas todas las mujeres para este evento que va a ser muy lindo y vamos a tratar, vamos a esforzarnos de hacer lo mejor por ustedes, que son las hermanas de nuestra iglesia. Amén. Al final va a haber una sesión de fotos, por eso es que es importante que se queden, porque va a ser un recuerdo para cada uno de ustedes. Vamos a repartir esas fotos también para cada una. Posiblemente acá vamos a adornar ese momento de las fotos y es necesario que se quede para esa sesión de fotos. Va a haber también bocaditos que ustedes van a poder degustar. Va a ser algo muy lindo porque yo creo que Dios tiene un papel muy importante para las mujeres dentro de su obra. Amén. La mujer es tan importante, tan igual como un varón. En esta iglesia nosotros le damos el mismo valor a
los varones y a las mujeres. Claro, dentro del orden que el Señor ha puesto en la Biblia. ¿Amén, hermanas? Ay, Dios mío, qué ánimo, Dios santo. Ay, está faltando el almuerzo, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. No se olviden, sábado en este lugar, a partir de las 6 en punto empieza. No es que a partir de las 6 comienzan a llegar, a partir de las 6 empieza. ¿Qué tengo que hacer, hermanas? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Venir por lo menos unos 15 minutos antes, con sus invitadas. Allá pueden estar sirviendo su té, pueden estar sirviendo su café, pueden estar conversando mientras empieza todo. ¿Ya? Para eso es bueno venir temprano. Vamos a saludar a las personas que nos visitan por primera, segunda vez aquí. A ver, primera, segunda. Nuestra hermana Justa con Miguel están viniendo, son nuestros hermanos de Perú para Cristo en Sicuani, ¿verdad? Bienvenida, hermana Justa. Hace tiempo que no les veía a la hermana Justa, bueno, ya no voy, desde que ya dejé la responsabilidad de la iglesia allá. Como ustedes saben, yo dirigía también en Sicuani, en Cotacuca y aquí. Pero bueno, ya hay responsables ahí. Y es agradable ver a la hermana Justa, que es de Sicuani, junto con Miguel. Bienvenidos desde su casa también. También nos visita al fondo. ¿Cuál es su nombre de usted? Edgar. Edgar, he dicho. Edgar, bienvenido entonces, que Dios le bendiga. Bienvenido. Es un gusto. Por aquí, primera, segunda vez, nadie más, ¿verdad? Todos ya vienen más de 2 veces, ¿no es cierto? La hermana Rosario, después de tiempo, bienvenida otra vez a su casa. Nosotros pensamos que había sido arrebatada la hermana Rosario, no venía hace tiempo, seguramente ha estado delicada, qué sé yo, pero hermana Rosario, esta es su casa, bienvenida, que Dios la bendiga siempre, amén. Saludos a toda su familia también. Jocelyn, estamos esperando por ella también. Bueno, siempre estamos en contacto. Entonces, queridos hermanos, Kim, nuestra hermana, estoy tratando de recordar el nombre porque yo soy así, a veces me olvido el nombre de mi esposa. ¿Cuál era su nombre? Elizabeth, ahora sí ya no me voy a olvidar. Bienvenida, hermana Elizabeth. Es un gusto que esté aquí. Es mamá de nuestro querido hermano Memo Guillermo y suegra de nuestra hermana Niña, que están aquí también. Bienvenidos. Los bebés ahí, bienvenidos. Bien, todos los demás ya son de la casa. Hermanos, es un gusto siempre encontrarse con ustedes todos los domingos. Y bueno, los que han venido tempranito han visto todo lo que estábamos haciendo. Sí, le estaba diciendo a los hermanos que debajo del taladrillo hay el sistema de cables y todo eso que hemos tenido que implementar, hacer nuevos. Se han movido la computadora para allá para darle más espacio a los hermanos, para que esté más cómodo. Por lo tanto, se han comprado otros cables para que lleguen hasta allá. Se ha reparado este monitor que no me permitía cantar. Se han comprado las baterías, se han comprado los tachos que están viendo aquí, los platillos nuevos que estamos viendo, la cortina para que haga más bulla el baterista, ¿no? Y es que en realidad es que queremos darle a Dios siempre mayor calidad, mayor excelencia en las cosas que hacemos. Amén. Y todo esto, claro, tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Nosotros mismos contribuimos para eso. Por eso es que en esta iglesia todo eso sirve justamente para la obra del Señor. Amén. Y así iremos renovando mes a mes lo que se vaya necesitando. ¿Por qué no se ha hecho esto antes, pastor? Porque estamos en pandemia, pues hermano, nadie venía acá a la iglesia. ¿Para qué hacer eso? ¿No? Nadie venía. Estaba cerrado prácticamente 2 años. Y era un gasto que no se tenía que hacer. ¿Por qué? Incluso todas las cosas estaban en la casa de nuestra hermana, la hermana Norma, su hermana, y me olvidaste el nombre, Dios mío. Pero acá cerquita, ¿no es cierto? Lo guardamos todo ahí, después tuvimos que traer otra vez, pensar si ya hacemos los gastos necesarios, etc. ¿Y por qué no se hacen otros? Por ejemplo, hermanos, yo había pensado que allá debíamos como el techo darse un altillo para todo lo que era justamente la computadora, el control desde allá. Sin embargo, hemos visto por bien buscar un lugar más amplio. Amén. Los hermanos están regresando otra vez. Se está notando eso los domingos. Ya por la pandemia que ya está bajando también bastante. Y ya están regresando. Y no solamente eso, también nuestros invitados. Y hay eventos de niños también. Nuestra misionera Laura está trabajando
convertimos en un tacho de luz, ¿no? Porque los niños son traviesitos y van a ir por acá y Laura no va a poder controlar a todos a la vez, porque ya están viniendo cuántos a venir ayer. 12. Ayer han estado 12, el sábado anterior eran más y así. Entonces necesitamos otro espacio, hermanos. Y eso también va a tener su costo, ¿no? Porque a nosotros no nos auspicia la Coca-Cola, nosotros mismos nos auspiciamos en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, y vamos a alquilar dentro de mi corazón. Ayuden, por favor, estar entre junio y julio hacer este cambio. ¿Ya? Ahí sí haremos otras implementaciones, podríamos hacer. Hemos tratado de hacer, por ejemplo, un escenario diferente, pero después dijimos, vamos a esperar un momento. Porque si nos vamos a otro lugar, muchas cosas no van a servir de acá y por gusto vamos a hacer el gasto. Amén. Ayúdenos a buscar local cerca aquí, por aquí. Que de repente sea así, pero que tenga otro espacio también, donde pueda trabajar, donde puedan estar los niños, puedan guardarse muchas cosas que como ustedes están viendo acá ya no está aguantando. Y es necesario que haya una oficina pastoral donde yo pueda recibir a las personas que necesiten conversar, tener alguna reunión, etc. Amén, hermanos. Nos preparamos también porque el mes de junio, está llegando una caravana de Brasil. Nuestros hermanos de Brasil para Cristo están viniendo a Cusco. Van a venir varias personas. Seguramente estarán en nuestra iglesia un día, o qué sé yo, todavía no sé la programación. Vamos a recibirlos también a ellos. Y para ese tiempo tenemos otra programación. Se nos viene nuestro aniversario. ¿Qué les parece si esta vez hacemos nuevamente como aquella vez con las camisetas del Perú? ¿Les parece? ¿Sí? Para ese día venimos todos con la camiseta del Perú para nuestro aniversario, que va a ser programado también en el mes de agosto. ¿Amén? Bien, yo creo que ya nos despedimos de Aneto. ¿Alguna otra? Bueno, nos vamos a despedir entonces en este momento. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar y despedirnos en este momento. Siempre es la parte más triste, ¿no? Tener que irse, pero ya los intestinos están que suenan. Pero para el que no ha tomado su desayuno, agradezco a todas las personas que ayer me han llamado, me han escrito por mi cumpleaños. He cumplido 39 años. Gracias a Dios me ha permitido llegar a esta edad. Parezco de 30, yo sé, o de 25. Las canas me delatan, pero tengo 39 años, gracias a Dios. Y yo le pido a Dios por lo menos la mitad para vivir. O sea, otra mitad más, ¿no? Me gustaría llegar a los 80. Y trabajando siempre en la iglesia para el Señor. Amén. Entonces les agradezco a todos los que han tenido esa muestra de cariño como mi persona. Me han llamado, me han escrito, etcétera. Otros hoy día también. Yo agradezco a todos, hermanos, ustedes son lo máximo. Por eso es que yo, mi familia, quise decir yo porque iba a decir antes, mi familia y yo los amamos bastante y nos esforzamos por servirles a ustedes, como la palabra de Dios nos dice. No por la fuerza, no como quien impone cosas, sino para que ustedes más bien lleguen también al conocimiento del Señor. Pido a mi hija, por ejemplo, a mis hijos, los presiono bastante, justamente porque aquí tiene que haber calidad. ¿Amén? Ustedes han visto, por ejemplo, el desarrollo de Lía en menos de un año. Pasó de acompañamiento a hacer la primera guitarra, a tocar teclado rápidamente. Ahora toca otros instrumentos que el día del evento van a ver, por ejemplo. Estamos preparados para Gloria a Dios. Para Dios en primer lugar, pero también para las hermanas. Presiono a Lía en muchos aspectos. Él viene junto conmigo acá, hacemos aquí, sacamos algo. Y como él es nuevo fortachón, él sirve para la fuerza. Entonces, vete aquí, saca acá, mueve esto. Y él trabaja. Igual mi esposa viene, arregla a los niños. Bueno, nos esforzamos por ustedes porque los amamos, hermanos. Y espero que se sientan también ustedes queridos por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día que nos has dado maravilloso, por tu palabra, en primer lugar por tu presencia, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que en esta semana si vengan dificultades, si vengan luchas, nosotros ya tenemos la victoria asegurada
porque tú estás de nuestra parte y el Espíritu Santo batalla junto con nosotros, y porque tu palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. Gracias porque tú nos ayudas en todo momento, supliendo las necesidades. Te pedimos, Señor, que al salir de este lugar, tu presencia vaya con nosotros porque somos tu templo. Nos acompañe, Señor amado, el resto del día y así hasta que partamos junto contigo. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras